Miércoles 13ª semana del tiempo ordinario. Meditamos la palabra que la liturgia nos ofrece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la profecía de Amós, capítulo 5, versículos 14 al 15 y 21 al 24. Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida. Y así el Señor Dios de los ejércitos estará con ustedes. Como ustedes dicen, aborrezcan el mal, amen el bien y hagan triunfar el derecho en la puerta. Tal vez el Señor Dios de los ejércitos tenga piedad del resto de José. Yo aborrezco, desprecio sus fiestas y me repugnan sus asambleas. Cuando ustedes me ofrecen holocaustos, no me complazco en sus ofrendas ni miro sus sacrificios de terneros cebados. Aleja de mí el bullicio de tus cantos. No quiero oír el sonido de tus arpas. Que el derecho corra como el agua y la justicia como un torrente inagotable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 49 responde a la lectura. El justo gozará de la salvación de Dios. El justo gozará de la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. Israel, voy a alegar contra ti. Yo, el Señor tu Dios, no te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están siempre en mi presencia. Pero yo no necesito los novillos de tu casa, ni los cabritos de tus corrales. Porque son mías todas las fieras de la selva y también el ganado de las montañas más altas. Yo conozco los pájaros de los montes y tengo ante mí todos los animales del campo. Si tuviera hambre, no te lo diría, porque es mío el mundo y todo lo que hay en él. ¿Acaso voy a comer la carne de los toros o a beber la sangre de los cabritos? ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú, que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras. El justo gozará de la salvación de Dios. El justo gozará de la salvación de Dios. Otra vez. El justo gozará de la salvación de Dios. Ya saben que el salmo entero está por aparte en otro video cantado. El Evangelio tomado de Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34. Cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo, le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
El Salmo nos hacía cantar: el justo gozará de la salvación de Dios. El justo. ¿Quién es justo a los ojos de las Sagradas Escrituras? Se dice que San José era un hombre justo. El justo es aquel pobre de corazón, que vive entregado y que depende totalmente de Dios. Aquel que busca cumplir la voluntad de Dios, por amor a Dios. Por eso dice el Salmo: el justo gozará de la salvación de Dios. Y vemos el reproche que Dios hace, ¿no? ¿Cómo te atreves?, dice el Salmo 49, que habla de la verdadera religiosidad. Y después que dice: yo no me complazco en tus sacrificios, pueblo mío, yo te hablo, voy a alegar contra ti, soy el Señor tu Dios. Y dice: ¿acaso yo voy a comer de los becerros, de los cabritos, si todo lo que hay es mío? Y dice así al final: ¿cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca, tú que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras? El justo gozará de la salvación de Dios. Es decir, el que se goza en la palabra de Dios, el que ama los mandamientos de Dios y busca vivir en ellos, y el que ama toda enseñanza de Dios, al revés de lo que dice aquí, el que se preocupa de las palabras de Dios. Ese es el justo, y ese tendrá la salvación. En otro evangelio que hemos leído en estos días, el Señor decía: no todo el que me dice Señor, Señor es digno de mí, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No basta con que nosotros llevemos una careta de cristianos. Incluso esto lo digo para quienes servimos en el templo con un servicio, con un ministerio, con otro, de acuerdo a los dones que el Espíritu Santo nos encomendó para administrarlos para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. De nada sirve lo que podamos hacer a la vista de los hombres si nosotros nos echamos a las espaldas la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios. Recuerdo, esto se los cuento como una anécdota, un día encuentro en una iglesia una pareja, y en esto que conversábamos de las cosas de Dios, por un motivo X habíamos comenzado a conversar por algo de la iglesia, del templo donde estábamos, y resulta que llegamos a la conclusión de que conocíamos un mismo sacerdote que hacía misas carismáticas, misas de sanación, y que también era exorcista, aunque no reconocido por el obispo, pero dentro de la renovación carismática era exorcista. Yo hace muchos años de jovencita había militado la renovación carismática y en determinado momento, viendo las exageraciones que a veces se producen por desgracia, ¿no? Esto de que hay que aplaudir y hay que bailar aunque el espíritu no lo esté impulsando, por eso estoy hablando de las apariencias, ¿no? Por eso me había alejado, y ellos me contaban que eran servidores con este sacerdote. Y en eso que hablábamos, me dicen que ellos convivían, servían como, digamos, en un servicio dentro de la renovación carismática para este sacerdote, ahí con el pueblo de Dios, pero no estaban casados, y uno era soltero y ella era viuda. Y a todo esto, cuando yo los escucho hablar, yo les digo, ¿no? Así que ustedes son ministros, ustedes, digamos, ofrecen un servicio dentro de la renovación carismática al pueblo de Dios durante las reuniones, durante las misas de sanación, y ustedes no están casados, pudiendo estarlo, porque uno era soltero y ella viuda.
No, es que, y me empezaban a poner excusas y siempre habían razones, ¿no? Razonadas sin razones, como se les podría llamar. Y entonces yo les digo, ¿y a ustedes les parece coherente que las personas que van al servicio, a la misa, a encontrarse con Jesús, con el Dios vivo que se derrama a través de este sacerdote, ¿ustedes creen que es coherente que ustedes que están sirviendo al pueblo de Dios vivan de espaldas a la voluntad de Dios, de espaldas a los mandamientos de Dios y estén conviviendo, es decir, fornicando, pecado gravísimo? Y al tiempo los encuentro, cuando yo prestaba servicio en una iglesia, los encuentro y me dicen, nos vamos a casar. Y era tal la alegría, ¿no?, de ellos y la alegría mía. Pero qué importante esto que dice Jesús. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca, tú que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras? Coherencia de vida cristiana. Lo que yo digo, debo procurar ponerlo en práctica. Ser un cristiano auténtico. San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, él decía en su librito Camino, el primer consejo creo que es el que dice, que todos al verte o al oírte hablar puedan decir, este lee la vida de Jesucristo. El testimonio de vida cristiano, más allá de... Y en esa sintonía es que también el profeta Amós, acá en el capítulo 5, dice, aleja de mí el bullicio de tus cantos, no quiero oír el sonido de tus arpas. Que el derecho corra como el agua y la justicia como un torrente inagotable, porque el justo, así como el Salmo dice, el justo gozará de la salvación de Dios, o sea, el que vive en la voluntad de Dios, en los mandamientos de Dios, así el justo vive en santidad y en justicia. Como decía Zacarías en su canto cuando hablaba de Juan el Bautista, ¿no? A ti te llamarán profeta de las naciones porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Y estamos llamados a servirlo en santidad y en justicia. Por eso él dice que el derecho corra como el agua y la justicia como un torrente inagotable. Eso quiere Dios, que vivamos en santidad y en justicia, con pobreza de espíritu, dependiendo de Él y procurando agradarle con nuestra vida por amor a Él. Tratando de vivir de acuerdo con los mandamientos que Él nos dio. Camino de liberación y que nos lleva a la vida eterna, como dice el Salmo, el justo gozará de la salvación de Dios. Jesucristo ya nos redimió en la cruz. Nos redimió del pecado, de la muerte. Pero de nosotros, de nuestra forma de vivir de acuerdo con sus enseñanzas, depende nuestra salvación. El Evangelio, que está en esta misma sintonía, fíjense que nos relata este episodio tan grotesco, ¿no? En ese tiempo, así como ahora hay cuidadores de perros, había cuidadores de cerdos, porque estos pueblos eran paganos, ¿no? La región de los Gadarenos. Entonces criaban puercos. Y dice que había 2 endemoniados que salen al encuentro de Jesús y le empiezan a gritar, ¿no? Que has venido a terminar con nosotros, a atormentarnos antes de tiempo. Tiranos a esas piaras si es que nos vas a sacar de acá. Y Jesús les dice, vayan, ¿no? Pero todos los cerdos que había, creo que eran 3.000, si no recuerdo mal o si están en otro evangelio, acá no, pero dice, entraron en los cerdos y se precipitaron al mar, acá no dice la cantidad, desde lo alto del acantilado, o sea que los cuidadores, dice, de estos cerdos corrieron a la ciudad a avisarle a los dueños lo que había ocurrido.
Y fíjense cómo termina el Evangelio tan desgraciadamente, ¿no? Dice, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de su territorio. Veían que los dos endemoniados estaban sanos. Ellos de cómo eran tan feroces, dice que no podían pasar por ese camino, pero les importaban más los cerdos que la salvación espiritual de esos dos hombres. Y le piden a Jesús que se retire, que se vaya. Eso mismo hacemos nosotros cuando nos echamos a la espalda sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Estamos echando a Dios de nuestra vida porque nuestra forma de vivir en pecado grave no condice con la enseñanza de nuestro Dios y Señor. Y lo que estamos haciendo es que, al igual que esta gente, los gadarenos, ¿no?, paganos que no conocían a Dios, pues nos estamos comportando como ellos. ¿Por qué? Porque no miramos que Cristo nos redimió en la cruz, que nos dio la posibilidad de vivir en la vida eterna, de vivir en la libertad de los hijos de Dios. Él venció a la muerte y por el bautismo, al recibir el Espíritu Santo, estamos llamados hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo para vivir en la vida de la gracia de los hijos de Dios. Vivir una vida de libertad de espíritu, no una vida de pecado ya. Y cuando nosotros no valoramos el amor incondicional de Dios, que dio su vida por nosotros para que nosotros tengamos vida interior, que se da en su cuerpo, sangre, alma y divinidad para compartirnos su naturaleza divina y hacernos parte de ella, en cada misa, cuando se transubstancia el pan y el vino en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, para podernos dar el alimento del que él habla en Juan 6. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Mi carne es verdadera comida, verdadera bebida. Cuando nosotros no valoramos todo eso que él hace por nosotros, que hizo y que hace, nos comportamos como estos gadarenos. Y al vivir de espaldas a los mandamientos de Dios, despreciamos el regalo de su cuerpo, sangre, alma y divinidad porque no lo podemos comulgar estando en pecado grave. Despreciamos su amor incondicional y todo el sufrimiento que él tuvo que padecer para que nosotros tengamos vida. Y le estamos diciendo, no te queremos. Fuera de mi alma, fuera de mi vida, apártate de mí. Y lo que es peor, a veces, como dice el Salmo, con la boca anunciamos su alianza, sus alabanzas. A veces vamos a leer lecturas durante la liturgia, nos subimos al ambón, somos del coro, pero nunca comulgamos. Lo he visto, por eso hablo. No es mi caso en particular, gracias a Dios, que me ha concedido el poder buscar siempre estar en su gracia. Pero he visto dirigentes de coro, dirigentes de determinados movimientos no comulgar. Y sin embargo están cantando, Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Y nunca comulgan porque viven lejos de la voluntad de Dios, de espaldas a la voluntad de Dios. Y esto es lo que el Señor reclama y dice, ¿cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras. Y Amós que dice, aleja de mí el bullicio de tus cantos. No quiero oír el sonido de tus arpas, que el derecho corra como el agua y la justicia como un torrente inagotable. Pidamos la gracia al Señor. Él nos puede hacer fieles discípulos suyos si nosotros con docilidad abrimos el oído de nuestra mente, de nuestro corazón y nos entregamos a vivir de acuerdo a como Él quiere, de acuerdo a los mandamientos. Que así sea. La gloria para el Señor.